El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hubo un tiempo en que la tramontana soplaba con tal violencia sobre las piedras de Cadaqués que los hombres creían perder la razón o encontrar en su lugar una lucidez hiriente y descarnada. En ese confín de la geografía catalana donde los Pirineos se hunden en el mar Mediterráneo como garras de granito viejo, la realidad parecía haber firmado un pacto de maleabilidad con el viento. Las rocas del Cabo de Creus, esculpidas por la erosión secular, mutaban de forma según la inclinación de la luz solar, transformándose ante los ojos del caminante en águilas petrificadas, camellos durmientes o rostros agónicos de gigantes olvidados. En ese escenario de espejismos minerales, donde el agua y la piedra jugaban a confundir sus naturalezas, comenzó a fraguarse la existencia de un niño que estaba destinado a convertir sus propios delirios en el centro de gravedad del arte del siglo XX. Aquel niño nació en la ciudad de Figueras en la primavera de 1904, apenas 9 meses después de que un hermano primogénito, que llevaba su mismo nombre de Salvador, fuera devorado por la meningitis. Esa muerte temprana inoculó en los padres un pánico absoluto y una devoción desmedida que se tradujo en una sobreprotección asfixiante. El pequeño Salvador creció caminando bajo la sombra de un fantasma, sintiendo que sus ropas, sus juguetes y el amor exasperado de sus progenitores pertenecían en verdad al ausente. Frente al espejo del pasillo familiar, el niño se miraba buscando los rasgos del muerto, descubriendo desde la más tierna infancia que la identidad no es un bloque monolítico, sino un lienzo ambiguo que se puede alterar, duplicar o falsear para poder sobrevivir. Para demostrar que él era el vivo, el verdadero, el único, Salvador aprendió pronto que debía gritar más fuerte, vestir de manera extravagante y convertir cada uno de sus actos cotidianos en una representación teatral que obligase al mundo a retener la mirada sobre su persona. El hogar de los Dalí era un territorio de tensiones soterradas. El padre, un notario de carácter severo, republicano y librepensador, gobernaba la casa con una mezcla de autoridad implacable y accesos de furia que aterrorizaban al muchacho, mientras que la madre aportaba una capa de misticismo y sensibilidad que aliviaba el rigor doméstico. En las vacaciones estivales en Cadaqués, lejos del despacho notarial, el joven Salvador descubrió el óleo y los pinceles. Sus primeros cuadros, pintados sobre maderas de cajas de puros o retales de lienzo, ya mostraban una intuición asombrosa para capturar la vibración de la luz sobre los olivares y las olas. La pintura no era para él un mero pasatiempo juvenil, sino el único lenguaje capaz de dar forma a las visiones que poblaban sus noches y sus días, un canal para exteriorizar el torbellino de miedos, deseos reprimidos y obsesiones que empezaban a brotar en su mente adolescente. Con las carpetas llenas de dibujos y el aprobado paterno condicionado a que obtuviera un título oficial de profesor, el joven de la melena larga y las patillas anacrónicas viajó a Madrid en 1922 para ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Al alojarse en la mítica residencia de estudiantes, un hervidero de renovación intelectual, el muchacho provinciano de trajes victorianos chocó de frente con la vanguardia urbana. Allí se encontró con la mirada afilada de Luis Buñuel y con la sensibilidad desbordante de Federico García Lorca. La amistad con el poeta granadino se transformó rápidamente en un idilio intelectual y estético de una intensidad sísmica. Lorca, fascinado por la inteligencia magnética del pintor, le dedicó odas memorables, mientras que Dalí encontraba en el poeta un eco de su propia genialidad. Juntos paseaban por las calles de Madrid, compartiendo secretos culinarios, metáforas imposibles y una visión del arte que desafiaba la chatedad de la burguesía de la época. Sin embargo, el pintor, temeroso de sus propios impulsos y prisionero de un puritanismo casi patológico respecto al contacto físico, interpuso barreras insalvables que terminaron por distanciar sus caminos individuales. Durante sus años madrileños, el pintor absorbió como una esponja todas las corrientes estéticas del momento. Pasó del impresionismo al cubismo y del purismo a las geometrías de la vanguardia italiana con una facilidad técnica que irritaba y asombraba a sus profesores. Su arrogancia crecía al mismo ritmo que su destreza. Considerándose infinitamente superior a quienes debían juzgarlo, fue expulsado de la academia tras declarar solemnemente que ninguno de los miembros del tribunal tenía la competencia necesaria para evaluar sus conocimientos. Aquella expulsión, lejos de ser un fracaso, supuso su liberación definitiva. Ya no necesitaba títulos ni aprobaciones académicas. El mundo entero aguardaba al otro lado de las fronteras de su país. El salto a París era inevitable.
En la capital francesa, de la mano de un Joan Miró que ya gozaba de reconocimiento, el joven pintor conoció a los miembros del grupo surrealista, capitaneados por el severo André Breton. El surrealismo buscaba la liberación total del hombre a través de la exploración del inconsciente y de los sueños, aboliendo el control ejercido por la razón, la moral o la estética tradicional. Mientras los poetas franceses intentaban alcanzar este estado mediante la escritura automática, el pintor ampurdanés llegó con un método revolucionario bajo el brazo que denominó paranoico crítico. Consistía en un método espontáneo de conocimiento irracional basado en la asociación interpretativa y crítica de los fenómenos delirantes. En términos más sencillos, se trataba de mirar una cosa y ver otra simultáneamente, de materializar las obsesiones de la mente con la precisión microscópica de los viejos maestros de la pintura holandesa. El cuadro ya no era una ventana al mundo exterior, sino un espejo de las pesadillas más íntimas del ser humano. Fue en el verano de 1929, en su refugio de Cadaqués, cuando la vida del pintor cambió para siempre. Un grupo de intelectuales parisienses acudió a visitarlo, entre los que se encontraba el poeta Paul Éluard acompañado de su esposa, una mujer de origen ruso llamada Elena Diakonova, a quien todos conocían como Gala. En el momento en que sus miradas se cruzaron, el artista experimentó una conmoción que rozó la locura. Gala, varios años mayor que él, poseía una mirada penetrante, un pragmatismo de acero y una intuición infalible para detectar el genio herido. El pintor, que en esos días sufría crisis de risa histérica y vivía al borde del colapso nervioso, vio en ella a la salvadora mítica, la graduva que caminaba a través de las ruinas de su mente para devolverle la cordura. Gala abandonó a su esposo, a su hija y las comodidades de la vida parisiense para unirse para siempre al destino del joven pintor. Ella se convirtió en su musa, su modelo, su administradora, su madre espiritual y la muralla infranqueable que lo protegió del caos exterior para que él pudiera dedicarse exclusivamente a la creación. La unión con Gala provocó la ruptura total con su padre, quien no podía tolerar que su hijo se uniera a una mujer casada y extranjera, y mucho menos que el pintor hubiera expuesto en París un lienzo con la inscripción que decía que a veces escupía, por gusto sobre el retrato de su madre, fallecida años atrás. Desheredado y expulsado del paraíso familiar, el artista se instaló con Gala en una minúscula cabaña de pescadores en la bahía de Porligat. A lo largo de las décadas siguientes, aquella humilde barraca fue creciendo de manera orgánica, sumando habitaciones, pasillos laberínticos, patios interiores y olivares, hasta convertirse en un reflejo arquitectónico del propio cerebro del pintor, una fortaleza privada donde el mar entraba por las ventanas como si fuera un óleo infinito. En los años 30, el genio del artista alcanzó su cenit creativo. En 1931 pintó La persistencia de la memoria, una obra de dimensiones reducidas pero de un impacto universal devastador. En un paisaje desolado que recordaba las playas desiertas de su infancia, unos relojes de bolsillo se derretían blandamente sobre la rama de un olivo seco y sobre una extraña figura antropomórfica que yacía en la arena. La rigidez del tiempo histórico se desmoronaba ante la elasticidad del tiempo psicológico. El lienzo se transformó instantáneamente en el icono definitivo del surrealismo. Sin embargo, su relación con los miembros del grupo parisiense comenzó a agrietarse. La obsesión del pintor por la iconografía de Guillermo Tell, sus provocaciones ambiguas sobre el auge de los totalitarismos en Europa y su descarado amor por el dinero, llevaron a André Breton a expulsarlo del movimiento, rebautizándolo con el anagrama cruel de Ávida Dallers. Al pintor no le importó la expulsión y declaró con su habitual insolencia que el surrealismo era el mismo. La Segunda Guerra Mundial empujó a la pareja al exilio en los Estados Unidos, un territorio vasto y moderno que estaba esperando un catalizador para su propia industria del espectáculo. Allí, el artista comprendió antes que nadie que la sociedad de masas exigía que el creador fuera tan interesante como su propia obra. Se transformó en un showman absoluto. Diseñó escaparates para grandes almacenes que terminaban destrozados por la multitud, portadas para revistas de moda. Colaboró con Alfred Hitchcock en la secuencia onírica de la película Recuerda y trabajó con Walt Disney en un proyecto de animación que unía los relojes blandos con el ratón más famoso del mundo. Su bigote, inspirado en el del pintor Diego Velázquez, creció hacia el cielo en dos antenas perfectas que parecían sintonizar las vibraciones del futuro. El dinero fluía a eshuertas y la firma del artista se convirtió en una marca global codiciada por coleccionistas, actores de Hollywood y magnates del petróleo. Al regresar a la España de la posguerra en 1948,
el pintor experimentó una nueva mutación estética y espiritual. Dejó atrás el freudismo ortodoxo para adentrarse en lo que denominó el misticismo nuclear. Fascinado por el estallido de la bomba atómica en Hiroshima, comenzó a pintar lienzos donde las figuras divinas y los objetos domésticos aparecían suspendidos en el espacio, desintegrados en partículas subatómicas que no se tocaban entre sí pero que mantenían una armonía cósmica perfecta. El antiguo blasfemo que escandalizaba a la burguesía ahora buscaba audiencias con el Papa y pintaba madonas monumentales con el rostro de Gala, uniendo la ciencia de vanguardia con la tradición pictórica del Renacimiento español e italiano. Su técnica se volvió aún más refinada, dedicando meses enteros a perfilar cada milímetro de telas gigantescas que desafiaban las leyes de la gravedad. Los años finales de la pareja estuvieron marcados por la opulencia, la decadencia física y un distanciamiento melancólico. Gala, envejecida pero aferrada a una juventud esquiva, exigió al pintor que le comprara el castillo de Púbol, un edificio medieval donde ella se retiró a vivir su propia corte de milagros. El artista solo podía visitarla bajo invitación por escrito, un pacto feudal que alimentaba el masoquismo del creador y la soberanía de la musa. En Figueras, mientras tanto, el pintor dedicó sus últimas energías creativas a la construcción de su testamento definitivo, el Teatro Museo Dalí, erigido sobre las ruinas del antiguo teatro municipal destruido durante la Guerra Civil. Aquel edificio, coronado por una gran cúpula geodésica y decorado con panés de yeso y huevos gigantes en sus cornisas, se concibió como un objeto surrealista total, un laberinto donde los visitantes no acudían a ver cuadros, sino a sumergirse por completo en el interior de una mente irrepetible. La muerte de Gala en 1982 sumió al pintor en un mutismo absoluto y una postración de la que jamás lograría recuperarse. Se recluyó en el castillo de Púbol, negándose a comer, abandonado por la lozanía de sus facultades y temeroso de la oscuridad que tanto había combatido con sus lienzos luminosos. Un incendio misterioso en su habitación en 1984 le provocó graves quemaduras y obligó a trasladarlo a las dependencias de su torre en Figueras, donde pasó los últimos años de su existencia conectado a aparatos médicos, escuchando la música de Richard Wagner y contemplando el cielo ampurdanés a través de los visillos de su ventana. El 23 de enero de 1989, su corazón cansado dejó de latir. Su cuerpo fue embalsamado, con el bigote marcando las 10:10 como los relojes de sus mejores cuadros, y enterrado bajo la cripta de su propio museo, para que los pasos de los turistas resonaran eternamente sobre la losa de su sepultura. Dejó tras de sí un legado de miles de obras de arte, una fortuna colosal enredada en litigios dinásticos y, sobre todo, el mito de un hombre que decidió hacer de su existencia la mayor de las ficciones posibles, demostrando que la distancia entre la locura y el genio se mide únicamente por la capacidad de fijar los propios sueños sobre la tela del tiempo. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.